Yo ahora mismo estoy pasando un proceso de duelo. Hemos perdido a Golfito hace poco y me han surgido muchas preguntas, muchas dudas con respecto al duelo, si lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, me estaré disociando, me estaré evadiendo del proceso natural. Y he querido investigar sobre ello y entonces he pensado, tal vez es algo que también se pregunta más gente, que conste que este es un vídeo más informativo de lo general, porque yo no soy una experta en duelo, yo nunca he hecho una formación sobre el duelo y aunque tengo algo de conocimiento psicológico y en general sobre ello, no me considero ni de cerca que tenga algo de experiencia sobre acompañar a personas con duelo. Así que este es un vídeo que me apetecía hacer para mí, para comprender, para saber si lo estaba haciendo bien y tal vez para acompañarte también a ti en este proceso, si es que lo estás viviendo o conoces a alguien que esté viviendo este proceso tan delicado de la vida. Y es que hay que tener en cuenta que un duelo es un proceso por el que pasamos los seres humanos cuando perdemos algo a lo que le tenemos apego. Y se suele relacionar casi siempre con las muertes o con los fallecimientos, pero es que pueden ser rupturas de pareja, pérdidas de trabajo, cambios de domicilio, cambios de instituto, pérdidas de amistades, pérdidas de objetos que tengan significación también y lógicamente pérdida de mascotas por cualquier tipo de proceso. Por enfermedades propias también puede ser. Si dan un diagnóstico de una enfermedad a una persona, esta persona pasa por un proceso de duelo porque se tiene que despedir de lo que antes fue. Entonces es un proceso natural de los seres humanos para gestionar emociones en relación a una pérdida o algo conocido. Yo una de las problemáticas más grandes que veo con el proceso del duelo es la fijación que tiene esta sociedad con asociar la tristeza con algo malo. Y hay que empezar diciendo que la tristeza es uno de los procesos naturales que tiene el ser humano, el sistema humano, incluso de algunos o de bastantes, por no hablar de todos los seres de la Tierra, para procesar diferentes cosas en nuestro día a día. Hay que tener en cuenta que los seres humanos vivimos un montón de acontecimientos diarios, un montón de cosas traumáticas, de cosas que cambian mucho de intensidad, y la tristeza ayuda a nuestro sistema a gestionar todas esas emociones. Pero el hecho de que hayamos asociado la tristeza con algo malo y algo que no se tiene que sentir, nos está haciendo seres humanos cada vez más intoxicados, más desconectados, más medicados y más disociados de lo que realmente es ser un ser humano. Si asociásemos como la tristeza como lo que es, como el proceso natural para gestionar diferentes eventos en la vida, sería una sociedad bastante más sana, porque te puedo asegurar que no pasa absolutamente nada por estar triste un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, pero nos pensamos que la tristeza es igual a depresión y no son para nada parecidos. Incluso una de las fases del proceso del duelo que ahora hablaré es la depresión, pero no es una depresión clínica, es una depresión asociada a la tristeza, una depresión asociada a sentir un vacío interno. La depresión es un proceso neurológico por el que las personas no pueden salir de ahí, no ven otra salida, no ven otra cosa y lo estoy como resumiendo mogollón la depresión, pero es un proceso clínico que afecta a todo el funcionamiento del cerebro. La tristeza no es eso, no sé si he dicho antes depresión o tristeza. Bueno, la depresión afecta cómo funciona todo nuestro sistema y la tristeza ayuda a nuestro sistema a gestionar las emociones negativas de lo que nos va pasando, en este caso, una pérdida. Y lo peor de evitar o no querer sentir la tristeza o el duelo o este vacío profundo que se puede llegar a sentir con una pérdida es que hay muchas personas que se quedan en relaciones, en trabajos, en casas, en ciudades, en familias, con muchas cosas que no les gustan y que no les hacen feliz. Y no porque nuestra fijación en el mundo tenga que ser feliz, que al final sí, sino porque si hay algo que no te gusta en tu vida y lo estás manteniendo por miedo a conectar con una emoción que no quieres, realmente no estás viviendo ningún tipo de vida. Y eso es algo que veo todos los días en consulta.
y en la calle cada vez que salgo por la puerta de mi casa, que la gente se queda en lugares para evitar esa emoción negativa. Si nos diésemos cuenta de que conectar con esa emoción negativa son horas, minutos, días, semanas o meses, imagínate que conectar con eso que estás evitando, esa emoción negativa que estás evitando, esa conversación incómoda que estás evitando con alguien, vayan a ser 3 meses en comparación con 80-85 años de vida. ¿Qué es? Nada, un respiro, un suspiro. Pero cuando estamos ahí y nos pensamos que nos vamos a quedar en esa tristeza toda la eternidad, y entonces evitamos por todos los medios conectar con eso. De ahí que haya tantísima medicación para no sentir las emociones negativas. Que conste que yo no estoy en contra de la medicación, creo que hay veces que es necesaria, pero creo que se está hiperconsumiendo y hiperdiagnosticando cosas que no deberían de ser necesarias, que hay procesos que son naturales. Pero ahora vamos a hablar de qué es natural en el proceso del duelo, que si no me enrollo y divago hacia otras cosas. A nivel de tiempos del proceso del duelo estamos hablando entre 3, 6 meses y un año, un poco más arriba, un poco más abajo. Y que quede claro que cada persona gestiona el duelo a su forma. Se pueden hacer miles de estudios, miles de cosas, y va a llegar una persona a contarte su duelo y va a ser otra cosa diferente. Va a haber cosas que no se hayan visto, va a haber cosas que otra persona no haya sentido, porque cada persona gestiona las pérdidas como ella sabe o como ella necesita, como su sistema necesita. Otra cosa es si esta persona está evitando y demás, que ahora también entraremos en esto, cosas a evitar en un proceso del duelo. Lo más normal es que durante los 3 primeros meses haya mucho caos, mucha confusión, sobre todo si son cosas repentinas, y a partir de los 6 meses se empieza a gestionar, se empiece a comprender, se empiece a procesar mucho el suceso, el evento, lo que haya pasado. Y normalmente si dura más de un año y medio, estaríamos hablando ya de un duelo que se ha quedado fijado. Y aunque ahora también voy a hablar de esto, con las pérdidas, con los duelos, aprenda a vivir. Y cada vez hay más teorías más profesionales que dicen que no se supera realmente una pérdida, se aprende a vivir con esta pérdida, pero esto lo hablaré al final del vídeo. A mí me parece muy bonito, ¿no? que siga creciendo la vida alrededor de algo que ya no está, porque al final es como funciona nuestro planeta Tierra, y los humanos muchas veces nos sentimos tan culpables cuando hay una pérdida de seguir viviendo, de seguir haciendo cosas, de seguir yendo a pasear, que muchas veces se nos olvida que la vida sigue y que normalmente, estoy hablando de cosas más o menos normales, ¿no? Cuando una persona o un ser querido se va, lo último que va a querer es que dejemos de vivir porque esa persona ya no esté. Y aunque sea duro, el proceso natural es entre 3 meses es más el principio. 6 meses empieza a ser más o menos lo normal, y entre 6 meses y un año el proceso del duelo está, por así decirlo, estabilizado, y ya se puede, o sea, no es que no se pudiese antes, pero la vida pesa menos a partir de ahí, sobre todo si es un gran proceso de duelo. Si durase eso, más de un año, año y medio, pues ya estaríamos hablando de que pues igual se ha fijado el duelo y la persona se ha quedado, no está transitando bien, o sea, no está haciendo bien el duelo y no está transitando bien esa pérdida, y sería adecuado que fuese a ver a un profesional. Y hay 5 fases que conoce casi todo el mundo, por las que suele pasar la gran mayoría de las personas que se enfrentan a un proceso de duelo. Como he dicho antes, cada persona es única y no todas las personas pasan por todas las fases y no son correlativas. O sea, no hay que pasar primero por una, luego por otra y luego por otra. Hay personas que empiezan por una, se quedan 6 meses en esa, luego pasan en las otras, y hay gente que no pasa por algunas fases. Estas 5 fases son negación, ira, negociación, aceptación y depresión. Estas son las 5 fases
supuestamente por las que se suelen pasar en los procesos de duelo. No todas las personas pasan por estas fases. Hay personas que no pasan por la de negación, hay personas que no pasan por las de negociación o por la de ira, y lo más natural es que antes o después se acabe llegando al proceso de aceptación, o incluso que se llegue a la aceptación y luego surjan diferentes momentos de depresión, de negociación, de ira relacionado con el duelo, porque el haber llegado a la aceptación no significa que se haya procesado ya todo el duelo, como he dicho antes. Y es que yo también estoy muy segura de esto, se aprende a vivir con una pérdida, se aprende a convivir con ese dolor interno de que esa persona, de que ese ser querido, de que eso, lo que sea, ya no esté ahí, que sigue creciendo la vida alrededor, y hay a veces, en momentos, y si has pasado por un proceso de duelo, esto te habrá pasado a ti también, que en su cumpleaños, en tu cumpleaños, cuando vas a un sitio específico, lo que sea, vas a volver a conectar con ese dolor, con que te falta esa persona, ese ser querido. Y esto es totalmente normal, sobre todo cuando había amor, cuando había apego, cuando compartías tiempo con este ser querido. Es totalmente normal sentir ese dolor y no pasa absolutamente nada. Y lo más normal es que después de una pérdida, cuando te pregunten qué tal estás, tengas el derecho a decir que estás mal. Y no pasa nada. Conozco a mucha gente, a bastantes clientes, que después de una pérdida le preguntan ¿qué tal estás? Y ellos decían, no, pues bien, estoy bien, estoy bien. Están negando todo su mundo interno. Acabas de perder a tu padre, a tu madre, a tu hermana, a tu perro. ¿No estás bien? O tal vez estás bien y no estás bien en esa parte. Y esto creo que es importante, y ahora hablo de las fases, ¿no? Pero es que creo que esto es importante hablarlo. Se puede estar bien en la vida, se puede ser feliz en la vida y aún así sentir mucha pena en la otra vida. Somos seres completos, somos seres complejos también, y no hace falta estar 100% feliz en todos los aspectos de la vida. Puedes estar en un punto donde en este momento cojees un poco. Y esto es algo que a mí, por ejemplo, no me enseñaron así cuando me metí al mundo del descubrimiento interior, ¿no? Siempre era, si no estás bien en todos los aspectos de tu vida, es que no eres feliz. Y en un momento me di cuenta de que había un pozo interno que se había modificado, que había un pozo interno que siempre se mantenía bien, estable, tranquilo, bien en paz. Hay a veces pues que con diferentes de dramas y cosas, pues eso se mueve un poco, pero siempre tengo este pozo interno de que yo estoy bien, pase lo que pase en el exterior. Y aunque ahora, por ejemplo, haya perdido a mi perrito, hayamos perdido a nuestro perrito, estoy muy triste, pero también estoy muy bien porque tengo una vida muy bonita. Y todo en mi vida va sumando. Y cuando me preguntan ¿qué tal estás? Pues estoy bien, a no ser que piense en golfito, ¿no? Si pienso en golfo, pues lógicamente estoy triste. Entonces, creo que esto hay que tenerlo en cuenta, que no hace falta, y a mí creo es importante, no hace falta estar 100% completo en todas las áreas de nuestra vida, porque aún encima, ¿qué es estar completo en todas las áreas de nuestra vida? Según los conceptos de quién. Porque siempre nos dicen esto, ¿no? De que hay que ser feliz en el camino, no cuando llegas a la meta. Entonces, si no estamos ya bien, mientras vamos caminando hacia esa supuesta meta, cuando lleguemos a esta meta, nos va a faltar algo y vamos a tener que enlazarla con otra meta, y así constantemente. ¿Por qué? Porque necesitamos ese punto para ser felices, porque no lo éramos antes. Pero si en cambio ya estamos bien, cuando lleguemos a ese punto vamos a estar aún mejor, y cuando lleguemos al otro estaremos aún mejor, y nos pasa algo malo o negativo en nuestra vida, pues entonces estaremos un poquito perturbados, un poquito tristes, un poquito depresivos, un poquito irascibles un tiempo, pero ese pozo interno sabemos, confiamos en que nuestro sistema está haciendo un buen trabajo. Y a mí esto me parece una clave para la salud psicológica muy importante, y creo que no se habla de esto por ahí, o al menos yo no lo he visto mucho, ¿no? Que se puede estar mal estando bien internamente, y sé que hay muchas personas que se sienten culpables por estar mal, o sea, por estar bien cuando algo malo les ha pasado en su vida. Pero es que
normal, es que es natural, eso significa que tienes salud psicológica. Habría que ver también si hay disociación, no hay disociación, hay evitación o qué, pero en general eso nos acerca a la salud psicológica, a saber gestionar nuestras emociones, a saber gestionar nuestro propio mundo, y no lo que nos han enseñado por ahí de que cuando perdemos algo todo nuestro mundo se derrumba. Se puede derrumbar todo nuestro mundo, pero no durante una temporada larga. No puede desaparecer algo de nuestra vida y que todo nuestro mundo se destruya, porque eso significa que todo nuestro sistema interno como humano estaba puesto en eso. Si todo nuestro sistema está puesto en eso, en algo externo, en algo que no soy yo mismo, cuando se vaya, va a desaparecer. Entonces, cuando hablamos de duelo, los procesos de pérdida, sentir esta tristeza, sentir estos procesos es totalmente natural. Y vamos a volver a las 5 fases. Una de las fases más normales, sobre todo en procesos de shock, suele ser la negación. Se niega que el proceso ha pasado, se evita hablar del tema, se evita la conversación durante un tiempo hasta que pues al final la realidad pues aparece, y entonces esa persona, ese ser querido, ese objeto, esa relación ya no está. La persona se tiene que enfrentar con la realidad. Hay muchas personas que se quedan atascadas en la fase de negación y se disocian, o sea, se separan de lo que ha pasado, con lo cual crean una realidad paralela. Y entonces ya sería, pues, en cierto modo algo patológico, o están durante muchísimo tiempo evitando la situación y distrayéndose con muchas cosas, distrayéndose pues con la tele, con los videojuegos, con los libros, que no es que sea nada malo, se puede hacer a momentos en procesos, pero teniendo en cuenta de que no quieres evitar conectar con ese proceso de duelo, no quieres evitar conectar con tu dolor. Y luego otra de las fases sería la de la ira, la de buscar responsables o más bien culpables de muy mala forma para que expliquen lo que ha sucedido. Y la mayoría de la gente lo proyecta en sus seres queridos y en sus allegados. Y muestra toda esta ira, toda esta susceptibilidad, todo este mal humor con los suyos. Y por ejemplo, cuando hay pérdidas de hijos, esto se ve mucho y acaba rompiendo muchos matrimonios o muchas parejas, porque una de las dos partes se queda atrapada en esto. Hay personas que están mucho tiempo en la ira y hay muchas personas que no llegan a conectar con esa ira hasta mucho tiempo después. Y eso también es normal, porque el proceso de duelo es así. Hay personas que, si no se permiten expresar la ira en su día a día, pues al conectar con esta ira del proceso del duelo, pues igual les cuesta 1 año, 2 años, 3 años, 4 años darse cuenta de que están totalmente cabreados y enfadados porque su padre haya fallecido. Y esto en consulta también sale bastante, ¿no? Y me parece muy bonito cuando una persona se da cuenta de que está enfadada porque su madre haya fallecido, porque eso significa que tu sistema está procesando lo que ha sucedido de manera sana, de manera natural, está continuando el proceso. Entonces, ira tampoco significa que sea algo malo. Algo malo significaría empezar a proyectarlo con los otros, porque los otros no son responsables de que haya... Estoy hablando de cosas más o menos normales, por favor, pero los otros no son responsables de que esta persona se haya ido. Y entonces es que aunque una persona fuese responsable de que esa persona haya fallecido, la ira contra esa persona tampoco va a hacer que vuelva. Y se puede estar cabreado con esa persona, y no tiene nada de malo estar siempre cabreado, no querer saber absolutamente nada, no querer perdonarlo tampoco, o durante mucho tiempo no comprender nada y no querer perdonar, pero no va a hacer que ese ser querido o que eso vuelva, no va a volver. Pero tampoco me parece... Hay en algunos asuntos, en algunas cosas, que el perdonar, aceptar y demás, no sé hasta qué punto sana o no sana, pero esto, bueno, sería para otro vídeo.
Y luego una fase por la que pasa mucha gente y por la que yo he pasado con este proceso con Golfito ha sido el de la negociación. ¿Qué hubiese pasado si hace 3 o 4 años le hubiésemos hecho una analítica y hubiese salido que ya tenía esta enfermedad, hubiésemos cuidado la alimentación, hubiésemos hecho esto, hubiésemos hecho lo otro, entonces él no hubiese fallecido ahora? Pero no fue así. No fue así, entonces la vida, bueno, como veis, yo estoy haciendo este vídeo con todo el proceso del duelo aún abierto, O sea, yo no he terminado de gestionar este duelo hace un mes que Golfito falleció. Entonces me he preguntado muchas veces qué hubiese pasado si en ese momento que pensé que era diabético le hubiese dicho a la veterinaria que le hiciese un análisis de sangre. Pues ya hubiesen salido sus niveles de urea y tal altos, entonces igual hubiese vivido más tiempo, o igual no. Es que no sabemos, ¿no? Y la negociación siempre es un proceso de machaque y de sentirnos culpables por algo que no podemos cambiar, que no podemos controlar, porque yo que sé, me lo invento, ¿no? Podría haber salido un día a Golfo a la calle y que le hubiese atropellado un coche. Por mucho control veterinario que hubiese tenido, si era su momento, era su momento, y creo que cuando alguien fallece es porque era su momento y por lo que sea se ha decidido que sea así. Entonces estas negociaciones al final es un proceso interno de automachaque, de autosentirse culpable, de intentar buscar soluciones que no existen. Este proceso de negociación también, por ejemplo, es muy normal cuando se dan noticias de enfermedades terminales. Es totalmente normal el hecho de estar negociando con la enfermedad. Con la enfermedad, con los médicos, buscar 400.000 soluciones, hablar con Dios, conectar con Dios, ¿no? Y pedirle que nos cure y demás. Este proceso es el más natural en estos momentos, y luego, en general, también creo que es un proceso que creo que es una de las fases por las que fácilmente puede pasar casi todo el mundo. Hay otras que no, pero esta creo que fácilmente sí, o igual es porque yo he pasado o empecé directamente por la de negociación. Incluso antes de que falleciese estaba en modo negociación total. Luego hay la fase de depresión, que esta, por ejemplo, no creo que todos los humanos, todas las personas lleguen a pasar por ello, que es un sentimiento de pérdida, de vacío, de tristeza muy profundo, donde la vida deja de tener sentido. Yo, por ejemplo, cuando perdí un gatito, mi gatito Sony, hace mucho tiempo, esto sí que surgió más, el sentir que la vida seguía su curso, si no tenía ningún sentido, si ya no estaba este gatito en el universo, si ya no estaba vivo, ¿cómo podía seguir la vida su curso? Y esto es algo que surge mucho, ¿no? Esa sensación de cómo puede seguir todo funcionando si ya no está, si esto ya no está. Entonces, aunque tiene diferentes capas este proceso de depresión, no todas las personas pasan por todos ellos, y sobre todo, por ejemplo, si es una larga enfermedad de un abuelo, de una abuela, que la persona ya se va preparando para ello internamente, aunque se piense que no, ya está esperando que eso pase. Pero si en cambio es algo repentino, si en cambio es algo así de la nada, los procesos de depresión no es una depresión clínica, como he dicho antes, no es una depresión de que se vaya a quedar la persona 4 o 5 años, a no ser que se quede atascado en el proceso del duelo, pero normalmente no se llegan a modificar todas las conexiones neuronales, las hormonas y demás para entrar en una depresión real. Se llama fase de depresión, pero porque se conecta con una tristeza profunda y una sensación de vacío, no porque sea una depresión clínica, esto que conste. Y pues casi todo el mundo ante una pérdida suele llorar, o se suele sentir triste, o suele sentir un vacío, ¿no? Un vacío, esto, me falta alguien, me falta algo que había aquí y ya no está, ya no puedo hablar con esta persona, ya no puedo hacer esto con ya no puedo hacer, yo qué sé, lo que sea con un coche. Bueno, lo estoy poniendo en pérdidas más humanas, ¿no? Pero
Puede ser también, por ejemplo, se me ha roto el coche y le tenía un apego tremendo porque era de mi abuelo y yo qué sé, por ejemplo, me lo invento. Ya no puedo ir con este coche aquí y entonces también tiene que procesar ese duelo. Entonces es bastante normal sentir me falta algo, hasta que se vuelve a construir otra vez la vida alrededor. Y luego el proceso de aceptación no significa que se haya acabado el proceso del duelo, significa que has aprendido o que se ha llegado a un punto en el que has aprendido a vivir con ello. Y como he dicho antes, puedes llegar a la aceptación a los 30 minutos de haber sufrido esta pérdida y luego continuar con las otras fases del duelo, con el proceso del duelo, porque se puede sentir muy profundamente de sé que tengo que continuar con mi vida, voy a continuar por mi vida, voy a vivir por los dos, o voy a seguir haciendo esto, voy a implicarme más en lo que sea. Se aprenda a vivir con esa pérdida, no significa que el duelo haya terminado o que esté el proceso sanado. Y luego hay un par de cosas que a nivel psicológico yo te recomendaría que evitases en un proceso de duelo, y esto sí que te lo recomiendo total. Y una de ellas sería el regodearte en el dolor, en la pérdida, en el drama, en el quedarnos en ese bucle de tristeza. Hay a muchas personas que les gusta sentirse tristes y sé que esto puede tener poca fama, pero hay muchas personas que les gusta sentir el dolor interno y esto es otro tema también, ¿no? Les hace protagonistas dentro de una pequeña historia que ellos donde creen que son importantes, cuando ninguna persona somos importantes en ningún sitio. Somos meros átomos suspendidos en una inmensidad que jugamos nuestro rol durante una fracción de segundo, y el sentir este dolor sienten que están vivos dentro de este dolor, y hay muchas personas que se quedan ahí regodeándose en el dolor, diciendo lo mal que están, ¿cómo se dice? Haciendo que haya más tristeza, recordando a propósito para estar más tristes, para sentirse mal, para no salir a vivir, a sentirse culpables por hacer cualquier otro tipo de cosas, pero esto lo hablo a nivel de hacerlo queriendo hacerlo, no en el proceso natural de no siento ningún tipo de energía vital, no le encuentro sentido a la vida mientras se procesa el duelo natural. Estoy hablando de coger y regodearse de ese sufrimiento, de ese sentir mal. Yo esto lo evitaría a toda costa, porque puede tener consecuencias muy negativas, como puede ser una verdadera depresión y quedarse ahí y estropearse el sistema nervioso. Entonces, cuidado con regodearnos en nuestro sufrimiento, en nuestros dramas, en nuestras cosas. La vida pasa, la vida sucede, la vida está ahí y nos vamos a sentir mal, y no regodearse en ello. Esa sería una de mis recomendaciones. Y luego la culpa, el hecho de sentirnos culpables ante una pérdida. Una vez vi una película hace no mucho que dijo lo siguiente, ¿no? Ya es lo suficientemente doloroso haber perdido esa persona, haber vivido esta experiencia como para un encima coger y sumarle el hecho de sentirte culpable o responsable por algo de lo que no tienes control. Y eso me dio mucha claridad mental, porque es verdad. Haber tenido esa pérdida ya es suficientemente doloroso. ¿Para qué vamos a añadir algo más? ¿Para qué vamos a sumarle nada más? Y esto sería otro de los bucles de los seres humanos a los que tenemos tendencia. Y creo que no hace falta más explicación sobre este asunto, y que lo he explicado más o menos bien y se puede captar la idea sobre esto. Y luego también, como he dicho antes, el hecho de disociarse, separarse o evadirse durante mucho tiempo de algo doloroso también sería algo a evitar, porque al final estamos prolongando el proceso del duelo, porque no porque estemos evitando o metiéndonos a jugar videojuegos 24 horas sobre 24 al tener una pérdida durante 3 o 4 meses significa que estemos procesando el duelo. En realidad lo estamos pausando. Una vez que dejemos de hacer eso que estábamos haciendo, va a volver a recomenzar, va a volver a haber que conectar con ese proceso. Entonces, cuanto antes se pase por ese dolor,
que puede ser un día, que puede ser 2, que puede ser una semana, que pueda ser 3, pero yo lo pienso a nivel temporal, ¿no? Si voy a vivir 80, 85 años, estar una semana, 2 o 3 meses mal, cuando lo esté viviendo me parecerá una eternidad, pero a nivel global realmente no es nada como para coger aún encima y alargarlo 9 meses mientras evito o me disocio o lo que sea. Y yo, con esta pérdida de golfito, una de mis prioridades era no disociarme del proceso, no disociarme, quedarme conectada, sentir lo que tuviese que sentir y llevarlo como tuviese que llevarlo, pero no disociarme. Y estar consciente y estar presente en lo que estaba pasando y no poner mi mente en otro sitio, ¿no? Entonces, para conectar con ese proceso natural del duelo que el sistema humano tiene, porque tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema humano es muy sabio y sabe hacer las cosas muy bien, a no ser que nosotros, los seres humanos egoicos, les interrumpamos en los miles de procesos que hacemos constantemente, interrumpir una y otra vez a nuestro sistema, pero el sistema es muy sabio. Si llevamos milenios y milenios y milenios y milenios viviendo pérdidas, será porque nuestro sistema humano sabe gestionarlas. Entonces yo ahora he conectado mucho con esa sabiduría, ¿no?, de nuestro sistema, de nuestro proceso natural de sanación, de cómo acceder a todas esas cosas. Y entonces mi proceso era ese: presente, 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 sentir lo que tenga que sentir, tristeza, venga, está bien, estoy bien, estoy bien, voy a dejar a mi cuerpo, voy a dejar, confío en él. Y luego un último consejo sería, que ya lo he dicho antes, el decir que estás bien cuando no estás bien. Si estás triste, y esto sirve para los duelos o para general, si estás triste, estás triste. Y si estás bien en todo menos en esta parte, pues también lo puedes añadir. Pues en general estoy muy bien, pero en relación a esto, pues aún estoy muy triste. Y así te haces más consciente, te haces más cargo de tus emociones y del proceso que estás pasando y puedes ayudar a tu sistema, en vez de entorpecerlo, le puedes ayudar a procesar algo que naturalmente ya va a saber hacer solo. Y como he dicho antes, yo también soy de la opinión que hay cosas que no se superan, que hay cosas que se quedan ahí y que tampoco tienen nada malo, hay dolores que se quedan para siempre ahí y que la vida crece alrededor. Es como cuando un árbol se cae en el bosque, el árbol va a seguir estando ahí, caído en el suelo en el bosque, pero la vida va a seguir creciendo alrededor de ese árbol. Y para mí un dolor, una pérdida es lo mismo, y la aceptación es llegar a eso, ¿no? El crecer alrededor de ese dolor. Va a haber momentos en los que se sienta más tristeza, momentos en los que se sienta menos, pero es el proceso natural, el aprender a vivir sin ese ser amado que había en nuestra vida, por muy doloroso que eso sea, y aprender a vivir por todos los que no están, por todos los que no estarán, por todos los que estarán también, y crecer alrededor de ello. Y bueno, hasta aquí este vídeo de hoy. No sé si me habré dejado alguna cosa importante. Puede ser, como he dicho al principio, no soy una experta en duelos, y si hay por aquí algún experto en duelos, pues que me diga: oye, Elisa, esto es una chorrada, esto no es verdad, esto... Como siempre, estoy abierta a cualquier tipo de debate y de conversación interesante. Espero que estés muy, 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 muy bien y que seas muy, muy, muy feliz, como siempre.